Avanzaremos un poco de encéfalos y nervios craneales. Y recuerden que la referencia bibliográfica que tenemos en este libro es el libro de Tortora Derrickson, 15ª edición. Ahora, vamos a ver puntos importantes para hacer un video más corto. Por ejemplo, hay que decir que el tejido nervioso, nuestro encéfalo y nuestra médula espinal derivan a partir del ectodermo, del tubo neural del ectodermo. Ahora, la parte anterior del tubo neural se expande, se alarga y se llama cresta neural. Ahora, este tubo expandido que viene del ectodermo, tubo neural, esta parte expandida, tiene como que tres constricciones, se divide en tres partes, podemos decirlo. Lo primero, la primera parte llamada prosencéfalo, la siguiente mesencéfalo y la última parte llamada rombencéfalo. Ahora, estas tres estructuras formadas se les llama vesículas encefálicas primarias, que suceden en un embrión de 3 a 4 semanas de desarrollo. Ahora, a partir de las vesículas encefálicas primarias surgen otras vesículas, llamadas las vesículas encefálicas secundarias. Vamos a ver cuáles. A partir del prosencéfalo o encéfalo anterior surge el telencéfalo y el diencéfalo. A partir del mesencéfalo surge el mesencéfalo. Y a partir de su rombencéfalo surge el metencéfalo y el mielencéfalo. Estas cinco estructuras formadas en un embrión de 5 semanas se llaman vesículas encefálicas secundarias. Así que hay 3 primarias, 5 secundarias. Tengan cuidado con esta parte del origen. Habla de la embriología del tejido nervioso. Luego, a partir de la pared del telencéfalo va a surgir el cerebro. A partir de la pared del diencéfalo nace el tálamo, epitálamo, hipotálamo. Ven aquí en colorcitos, tálamo, epitálamo, hipotálamo. A partir de la pared del mesencéfalo surge el mesencéfalo. Ahí está, el mesencéfalo. Y a partir de la pared del metencéfalo surge el puente y cerebelo. Y por último, a partir de la pared del mielencéfalo surge lo que es el bulbo raquídeo. Pero también tienen cavidades, o sea, dentro de la pared hay una cavidad. Por ejemplo, de las cavidades del telencéfalo surgen los ventrículos laterales. De la cavidad del diencéfalo surge el tercer ventrículo. Del mesencéfalo surge un acueducto, el acueducto mesencefálico. Del metencéfalo sale la parte superior de este cuarto ventrículo y del mielencéfalo surge la parte inferior del cuarto ventrículo. Así que tengan en cuenta que a partir de las paredes de estas vesículas encefálicas secundarias se originan los distintos órganos. En cambio, a partir de la cavidad de las vesículas encefálicas secundarias se originan cavidades, o sea, los ventrículos, por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Tengan en cuenta esa parte. El encéfalo está dividido en 4 partes principales. La parte inferior del encéfalo se llama el tronco encefálico. Su tronco encefálico está formado por 3 partes. Inferiormente, la médula oblongada, bulbo raquídeo, lo mismo, bulbo raquídeo o médula oblongada. Siguiente, el puente o protuberancia, llamado el puente de Barolio. Y por último, el tronco encefálico se encuentra formado por el mesencéfalo. Posterior al tronco encefálico se encuentra el cerebelo. Luego, entre el cerebro y el tronco encefálico se encuentra el diencéfalo. El diencéfalo tiene 3 partes: el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo. Y por encima del diencéfalo tengo la parte principal, el cerebro. Son las 4 partes principales de lo que va a ser su encéfalo: tronco encefálico, cerebelo, diencéfalo y cerebro. Vamos a ir desarrollando poco a poco cada una de ellas. Ahora, como ustedes bien conocen, tenemos 3 meninges craneales, ¿no? 3 meninges, incluso hay meninges craneales y meninges espinales. Pero cuando hablamos de meninges craneales, hacemos referencia a la dura madre, aracnoides y la pía madre. La gran diferencia entre una meninge craneal y una meninge de la médula espinal es que la dura madre del cráneo tiene 2 capas. Una dura madre craneal perióstica y otra dura madre craneal meningea. En cambio, la dura madre de la médula espinal es una sola. Esa es la gran diferencia en la dura madre de la meninge del cráneo y la meninge de la médula espinal. Ahora, la dura madre del cráneo, como te dije, tiene 2 capas, la perióstica y la meningea. Ambas capas se encuentran juntas en casi toda su extensión, excepto que cuando llegan a un seno, una vena, se llama el seno venoso dural o es un seno sagital superior. En ese punto, la capa perióstica y la capa meningea se separan en el seno sagital superior, que ya vamos a ver más adelante que van a drenar en la vena yugular interna.
Ah, y algo importante más. No hay espacio epidural en torno a lo que va a ser el encéfalo, solo hay en la médula espinal. Hay tres extensiones de la dura madre que separan diferentes partes del encéfalo. Tengo aquí en este caso la hoz del cerebro que separa lo que va a ser en todo caso el hemisferio cerebral derecho y el izquierdo. Es una extensión de la dura madre. Luego viene la hoz del cerebelo que también es lo mismo que separa los hemisferios cerebelosos izquierdo y derecho. Y por último, la tienda del cerebelo que separa al cerebelo superior del, al cerebro superior del cerebelo inferior, la tienda del cerebelo. Recuerden que son extensiones de la dura madre. Ahora, hablando de la irrigación y el drenaje, vamos a decir que el encéfalo se encuentra irrigado por arterias vertebrales, la arteria carótida interna, que van a brindar irrigación a lo que es el encéfalo. Esto vamos a avanzar mejor en hemodinamia. Y el drenaje venoso del encéfalo está a cargo de los senos venosos durales y también la vena yugular interna. O sea, estos senos venosos drenan parte del encéfalo y desembocan en la vena yugular interna y este directamente en la vena cava superior. Nada más. Luego, el encéfalo, a pesar que solo ocupa el 2% del peso del cuerpo, consume aproximadamente el 20% de oxígeno y glucosa incluso estando en reposo. Las neuronas se encargan de sintetizar ATP a partir de esta glucosa. Ahora lo interesante, el encéfalo en sí no produce por sí solo glucosa, requiere sí o sí de las neuronas para sintetizar ATP, requiere sí o sí la glucosa. Hay que consumir glucosa en todo caso para que podamos obtenerla de esta manera. Luego, a mayor actividad de neuronas, el flujo sanguíneo encefálico aumenta. Por ejemplo, cuando tú estés pensando en una pregunta en tu examen, hay mayor actividad neuronal. A mayor actividad neuronal, hay mayor flujo sanguíneo encefálico. El menor flujo sanguíneo puede producir una desorientación o pérdida de la conciencia. Puede desvanecerse el paciente, por ejemplo, cuando no sé, hay una interrupción del riego sanguíneo, incluso cuando no hay glucosa a nivel encefálico, el paciente empieza a perder el conocimiento, pérdida de la conciencia. La interrupción de 1 a 2 minutos afecta la función neuronal y la privación de 4 minutos puede provocar un daño neurológico permanente. El cerebro, como dijimos hace un momento, no almacena glucosa, por lo que su aporte debe ser continuo. Si la sangre tiene baja glucosa, puede sobrevenir la confusión mental, o sea, no saber el paciente dónde se encuentra, mareos, vértigo, convulsiones, pérdida de la conciencia. Son causas de que tu cerebro no tiene glucosa. Por ejemplo, por eso es importante siempre la clase venir desayunando, ¿no? Para que tu cerebro tenga glucosa y así pueda atender mejor, incluso rendir mejor en un examen. Yo siempre podría recomendar que ustedes podrían chupar un dulce antes de un examen para que sí se llenen de glucosa. La barrera hematoencefálica. Bien, para hacerlo fácil, chicos, esta barrera está formada por las uniones estrechas de los astrocitos. Recuerden que el astrocito es una neuroglia. El astrocito tiene múltiples prolongaciones. Toca la pía madre, toca lo que va a ser el capilar sanguíneo, incluso toca las neuronas, el cuerpo neuronal. Ahora, una prolongación del astrocito envuelve los vasos sanguíneos o los capilares. De esta manera forma uniones estrechas que separan lo que va a ser el tejido nervioso de la sangre, del componente tóxico de la sangre. Ahora hay diversas estructuras o diversas sustancias que pueden pasar la barrera hematoencefálica. Por ejemplo, las sustancias liposolubles atraviesan la barrera por difusión o incluso la glucosa por difusión facilitada. Esto ya lo saben de biología celular. Ahora, ¿qué no puede pasar por dicha barrera? No pueden pasar proteínas ni antibióticos, no pueden pasar de la sangre al tejido encefálico, pero si sucede un daño a nivel de esta barrera hematoencefálica por traumatismos, toxinas o inflamación, estas sustancias podrían llegar a afectar el sistema nervioso como tal. Así que lo importante, ¿quién forma la barrera hematoencefálica? El astrocito, las uniones estrechas del astrocito. El líquido cefalorraquídeo es un líquido claro, es un líquido incoloro, transparente, ¿verdad? Ahora, hay que decir que protege el encéfalo y la médula espinal de daños físicos. Algo interesante que el líquido cefalorraquídeo, como rodea el encéfalo, parece que estuviera flotando dentro de la cavidad craneal. Transporta oxígeno, glucosa, circula por el espacio subaracnoideo. Y esto lo aprendimos en médula espinal, así que deben recordarlo. El volumen del líquido cefalorraquídeo es de 80 a 150 ml en adulto y contiene glucosa, proteínas, ácido láctico, cationes, aniones y algunos leucocitos.
Ahora, en el encéfalo tenemos cuatro cavidades por las que circula líquido cefalorraquídeo. Se llaman ventrículos. Por ejemplo, en ambos hemisferios cerebrales tengo los ventrículos laterales, que se encuentran separados por un septum. Un septum, una lámina delgada, llamada septum pellucidum, que separa el ventrículo lateral izquierdo del ventrículo lateral derecho. Luego, inferiormente a los ventrículos laterales tengo otro ventrículo, el tercer ventrículo, que se encuentra a ambos lados del tálamo. Inferiormente del tercer ventrículo tengo el último, el cuarto ventrículo, que bueno, se encuentra entre el cerebelo y el tronco encefálico. Hay otra imagen adelante que igual se ve muy bien. ¿Qué es esta? Miren cómo en una vista frontal vemos los ventrículos laterales que están separados por el septum pelúcido. De los ventrículos laterales, cómo el líquido debería drenar al tercer ventrículo. Y del tercer ventrículo llega hacia el cuarto ventrículo y del cuarto ventrículo por el conducto central de la médula espinal. Por ahí son las cavidades por las que circula este líquido cefalorraquídeo. Ahora, ¿qué función tiene? Tres. Protección mecánica, en la cual amortigua impactos, amortigua golpes, ya que nuestro tejido nervioso es bien delicado. Además que sostiene el encéfalo de tal manera que flota en la cavidad craneal. Protección química hace referencia a que proporciona un medio ambiente óptimo, químico óptimo para la señalización neuronal precisa. La circulación, el líquido cefalorraquídeo es un medio para el intercambio menor de nutrientes y productos de desecho entre la sangre y el tejido nervioso adyacente. Son funciones de este líquido. Ahora, para hacerlo igual fácil, ¿dónde se forma este líquido cefalorraquídeo? En unos capilares, llamados los plexos coroideos. Los plexos coroideos son redes de capilares sanguíneos. Bien, es importante que recuerden esto. Ahora, miren, aquí hay una barrera. Aquí en los plexos hay una barrerita. Se llama la barrera hematorraquídea. La barrera hematorraquídea está formada por las uniones estrechas de los ependimocitos. Si recuerdan bien, un ependimocito también va a ser una célula de la neuroglia, que en este caso es una célula cúbica cilíndrica que básicamente con las uniones estrechas forman la barrera hematorraquídea que separa la sangre de el líquido cefalorraquídeo. Siempre comparen, siempre estudien de esta manera. Comparen, por ejemplo, su barrera hematoencefálica con su barrera hematorraquídea y traten de ver qué diferencia hay entre una y la otra, principalmente dónde se encuentra y quiénes lo conforman. Ahora, hablando de la circulación, el líquido cefalorraquídeo, primero, recuerden que se forman en los plexos coroideos, que son vasos, son redes de capilares, ¿verdad? ¿Dónde comienza? Los plexos coroideos del ventrículo lateral producen líquido cefalorraquídeo. Ahora, desde el ventrículo lateral, el líquido cefalorraquídeo circula o desciende o pasa al tercer ventrículo a través de un foramen. Este foramen se llama foramen interventricular de Monro. Esto lo van a ver al año. Foramen interventricular que, bueno, conecta el ventrículo lateral con el tercer ventrículo. Los plexos coroideos del tercer ventrículo aportan un poco más de líquido cefalorraquídeo al tercer ventrículo. Y desde el tercer ventrículo, el líquido cefalorraquídeo pasa al cuarto ventrículo a través de un acueducto. Se llama el acueducto mesencefálico o acueducto de Silvio. ¿Listo? Ahora, cuando el líquido cefalorraquídeo se encuentra en su cuarto ventrículo, tiene aquí dos caminos: al espacio subaracnoideo o a la médula espinal. Miren, resulta que en las paredes del cuarto ventrículo hay tres aberturas, dos laterales y hay una mediana. Las dos aberturas laterales se llaman aperturas laterales de Luschka y la mediana se llama la apertura mediana de Mageni. Ahora, a partir de estas aperturas, lateral y medial, el líquido cefalorraquídeo circula hacia el espacio subaracnoideo. En cambio, también, chicos, también del cuarto ventrículo, el líquido cefalorraquídeo circula hacia el conducto central de la médula espinal, hacia el canal central o igual llamado, chicos, conducto del epéndimo. Y eso para mí es muy, muy importante que lo conozcan. Esto de la circulación, donde se forma, recuerden que cada ventrículo tiene plexos coroideos que van a aportar un poco más de este líquido cefalorraquídeo. Te muestro una imagen en otro plano, que igual se ve muy bien, es un esquema. Miren, los ventrículos laterales o los plexos coroideos en los ventrículos laterales van a producir su líquido cefalorraquídeo, que tiene que pasar al tercer ventrículo a través de los forámenes interventriculares. Luego, desde el tercer ventrículo
hacia el cuarto ventrículo lo hace a través del conducto o el acueducto mesencefálico de Silvio. Su cuarto ventrículo tiene tres aperturas, dos laterales, una mediana, las dos laterales de Luschka y la mediana de Magendie. A partir de estas tres aberturas, su líquido cefalorraquídeo pasa al espacio subaracnoideo. Y por último, el restante líquido cefalorraquídeo pasa del cuarto ventrículo hacia la médula espinal por el conducto central o canal central, o conocido por el conducto del epéndima, por ejemplo. ¿Listo? Esa parte es importante que les recuerden. Ahora, la circulación. Miren, resulta que el líquido cefalorraquídeo se reabsorbe. Las vellosidades aracnoideas son proyecciones digitiformes del aracnoides. Estas proyecciones digitiformes, llamada vellosidad aracnoidea, se proyecta dentro del seno sagital superior. ¿De qué se encargan? Reabsorber líquido cefalorraquídeo con tanta rapidez como se forma en los plexos coroideos. Ahora, el conjunto de vellosidades aracnoideas se llama granulación. Granulación aracnoidea. Ahora voy a mostrarte a qué velocidad lo hacen. Las vellosidades aracnoideas reabsorben este líquido a una velocidad de 20 ml hora o 480 ml día. Y veamos un GIF relacionado a esto. Aquí está el líquido cefalorraquídeo y vean cómo a través de su vellosidad aracnoidea se reabsorbe hacia esta vena, hacia el seno longitudinal superior o seno sagital superior, y desde acá drena a la vena yugular interna y vuelve a la circulación de nuevo para formar nuevo líquido cefalorraquídeo. Ahora, la hidrocefalia. La hidrocefalia no es nada más que un aumento en la presión de lo que son los ventrículos cerebrales. Por ejemplo, si hay una obstrucción a nivel de un tercer ventrículo, un acueducto, un foramen, se acumula más líquido cefalorraquídeo en los ventrículos. Lo que deben saber acá es en quién afecta más. Por ejemplo, en los recién nacidos o en los lactantes, como su cráneo se puede expandir, tiene que crecer todavía, no es tan complicado, ¿no? No es tan grave como tal esta enfermedad en los lactantes. Miren cómo acá su cabeza puede aumentar, incluso se observa un abultamiento. Pero en cambio, en aquellos adultos que ya tienen suturas formadas, esto es grave, puede ser mortal en todo caso. ¿Y qué se hace? Una ventriculostomía endoscópica del tercer ventrículo. La palabra ostomía, chicos, siempre significa una abertura de una parte del cuerpo hacia afuera. Ventriculostomía es que yo trato de generar una apertura del tercer ventrículo, digamos, hacia el exterior, para que así desemboque y reduzca el nivel de los líquidos o reduzca la presión a nivel de los ventrículos cerebrales. Tengan mucho cuidado, en adultos inmediato. Ahora, el tronco encefálico. Vamos a hablar propiamente de cada uno. Y aquí hay cosas importantes que deben recordar. Primero, el tronco encefálico se encuentra formado por tres estructuras: bulbo raquídeo, puente y mesencéfalo. Otra cosa más, atravesando todo el tronco encefálico hay redes de sustancia gris y sustancia blanca entremezcladas llamadas la formación reticular, que más adelante vamos a ver de qué se encarga. Primero, el bulbo raquídeo, o llamado también la médula oblongada, es la porción inferior del tronco encefálico y pues se encuentra entre la médula espinal y el puente de protuberancia y atraviesa lo que es el foramen magno. Mide aproximadamente 3 centímetros de longitud. Ahora, el bulbo raquídeo tiene sustancia blanca, sustancia gris. Va a tener axones, va a tener núcleos. Van a ver acá. Anteriormente hay dos abultamientos en el bulbo raquídeo, llamado las pirámides. Las pirámides, ¿listo? Ahora, las pirámides se encuentran formados por tractos. Por ejemplo, el tracto córtico-espinal lateral y el tracto córtico-espinal anterior. Como les dije alguna vez, siempre que ustedes vean la palabra tracto córtico, viene la corteza, es un tracto motor. Por ende, se encarga de movimientos musculares esqueléticos. Ahora, las pirámides, estos abultamientos, se encuentran formados por tractos córtico-espinal lateral y córtico-espinal medial. Luego, justo por encima de la unión del bulbo raquídeo y la médula espinal, las pirámides se entrecruzan. Se llama entrecruzamiento de las pirámides. Ahora bien, decusación de las pirámides. ¿Qué pasa acá? El 90% de los axones de la pirámide izquierda pasan al lado derecho. En cambio, el 90% de los axones de la pirámide derecha pasan a la izquierda. Este punto, este entrecruzamiento se llama decusación de las pirámides. Es por esa razón que la mitad o el cerebro, o así, el hemisferio izquierdo del cerebro controla la mitad derecha del cuerpo.
y el hemisferio derecho de tu cerebro controla la mitad izquierda de tu cuerpo, por esta decusación de las pirámides. Ahora, como les dije, también el bulbo raquídeo tiene núcleos. Tiene los siguientes: el centro cardiovascular, respiratorio vulvar, vómito, deglución, estornudo, tos e hipo. Ahora, de todos los núcleos que tiene acá, el cardiovascular y el respiratorio son los núcleos vitales, por eso son signos vitales. Ahora vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, el centro cardiovascular del bulbo raquídeo se encarga de controlar tanto el ritmo cardíaco como la intensidad cardíaca. O sea, el ritmo, si es un corazón arrítmico, si tiene un buen ritmo, está a tiempo, ¿no? Y o la intensidad, la fuerza de contracción cardíaca. En cambio, el siguiente centro, el centro respiratorio vulvar, pues se encarga de controlar el ritmo, el patrón respiratorio. Eso recuerda, hay dos centros, respiratorio vulvar y como tal el cardiovascular por ahora en tu bulbo raquídeo. ¿Qué más tengo acá? Tengo el centro del vómito. Recuerden que el vómito es una expulsión forzada del tracto gastrointestinal que se encuentra como tal en el bulbo raquídeo. Otro centro, el centro de deglución. También se encuentra el centro del estornudo, que es una contracción espasmódica de los músculos respiratorios. Otro centro, el centro de la tos, que igual es la expulsión forzada, una contracción espasmódica de los músculos. Luego tengo el centro del hipo, que es una contracción espasmódica del músculo diafragma. Bien, el hipo es cuando hay una contracción involuntaria espasmódica de este músculo diafragma. Ahora, también, miren, a ambos lados de la pirámide se encuentran las olivas, se llaman olivas. Ahora, dentro de las olivas hay núcleos, llamado núcleo olivar inferior. Ahora, los núcleos olivares inferiores del bulbo raquídeo reciben aferencias de tres sitios: desde la corteza, desde el mesencéfalo y desde la médula espinal. A partir de esas tres estructuras reciben aferencias el núcleo olivar inferior y también el cerebelo. ¿Y qué regulan? Regulan las actividades de las neuronas cerebelosas y aprender nuevas habilidades motoras. Por ejemplo, no sé, cuando uno quiere aprender a tocar piano, quiere aprender, no sé, a tocar algún instrumento como tal, o hacer otra cosa diferente, algo nuevo, pues se encargan en este caso los núcleos olivares inferiores. Ahora, algo muy importante. Recuerden que cuando avanzamos médula espinal vimos que en el cordón posterior de la médula había unos núcleos, núcleo gracil y núcleo cuneiforme. Ahora lo mismo es en el bulbo raquídeo. Tengo núcleos en el bulbo raquídeo que están relacionados con el tacto, la presión, vibración y la propiocepción. Se llama núcleo gracil y núcleo cuneiforme. Ahora, este núcleo gracil y cuneiforme tienen que ascender al tálamo. Ascienden al tálamo a través de una vía, un leminisco. Se llama la vía del cordón posterior, leminisco medial, pero tomen en cuenta algo. Justo antes de salir o justo cuando están partiendo desde el núcleo gracil y cuneiforme, cada uno de ellos cruza al lado opuesto. Ven aquí como este núcleo gracil, por ejemplo, este núcleo gracil cruza al lado opuesto y asciende al tálamo. Lo mismo el otro. Este núcleo cuneiforme cruza al lado opuesto y asciende al tálamo. Y recuerden que estos núcleos transportan información de propiocepción, tacto, presión, vibración y bueno, las ascienden por la vía del cordón posterior leminisco medial. Interesante. Ahora, el bulbo raquídeo también tiene los siguientes núcleos. Por ejemplo, contiene núcleos de las vías sensitivas para el gusto, la audición y equilibrio. El núcleo gustativo se encuentra en el bulbo raquídeo y recibe aferencias desde las papilas gustativas. Luego, núcleos cocleares, miren acá, los núcleos cocleares del bulbo raquídeo reciben aferencias a partir de la cóclea del oído interno. Los núcleos vestibulares reciben información relacionada con el equilibrio a partir del aparato vestibular, también del oído interno. Ahora, lo siguiente es muy importante para mí. Lo voy a pasar aquí rápidamente. Acá. Resulta que en el bulbo raquídeo hay núcleos de 5 pares craneales, que son el 8, 9, 10, el 11 y el 12. Ahora, vean aquí que el octavo par craneal tiene como que se encuentran dos partes, una parte en el puente, otra parte en la médula oblongada bulbo raquídeo. ¿Por qué? Recuerden que el octavo par craneal se llama nervio vestíbulo-coclear. Tiene una parte vestibular con el equilibrio y una parte coclear con la audición. Por ende, el bulbo raquídeo contiene núcleos relacionados con la audición, o sea, reciben aferencias de la cóclea.
Recuerden, en el bulbo raquídeo, el nervio vestíbulo coclear se encuentra la parte o recibe aferencias relacionadas con la audición. También tengo el nervio glosofaringeo, en la cual se encarga del gusto, la deglución y la salivación, los nervios vagos, que, bueno, mandan impulsos motores, por ejemplo, a la faringe, laringe, vísceras torácicas y abdominales, los nervios accesorios, onceavo par craneal, que, bueno, tiene una porción craneal que controla la deglución, y el hipogloso, que, bueno, se encarga de los movimientos linguales. Estos son los 5 nervios craneales que tienen sus núcleos en el bulbo raquídeo. Ahora veamos la siguiente estructura, el puente o la protuberancia. Y rápidamente esto, chicos. Miren, el puente o protuberancia mide 2.5 centímetros y tiene dos partes, una región anterior y una región dorsal o región posterior. La región ventral funciona como una estación sináptica, se llama núcleos pontinos. Los núcleos pontinos se encuentran relacionados con los movimientos voluntarios o eferencias motoras voluntarias, coordinación. Y ahora, la región dorsal, en cambio, chicos, tiene tractos y núcleos de pares craneales. Ahora te muestro eso, chicos. ¿Qué núcleos van a ver? Miren, hay un núcleo en la protuberancia llamado un grupo, el grupo respiratorio, pero no se llama pulvar, como vimos anteriormente. Se llama grupo respiratorio pontino, que igual va a controlar el ritmo y la frecuencia respiratoria. Esto lo vamos a ver mejor en el capítulo 23 de aparato respiratorio. Ahora, también tenemos tractos ascendentes y descendentes y por último los núcleos de pares craneales. Hay cuatro nervios o cuatro núcleos de cuatro nervios. Por ejemplo, tengo al nervio trigémino. Bien, el nervio trigémino recibe impulsos sensitivos para las sensaciones somáticas de la cabeza y mandan impulsos motores a los músculos de la masticación. El trigémino es uno de ellos. Luego tengo otro, el nervio abducens, que manda impulsos motores para los movimientos oculares. Recuerden que el abducens inerva lo que va a ser el músculo recto lateral. Luego tengo los faciales, que reciben impulsos sensitivos para el gusto e impulsos motores para la secreción de saliva y lágrimas. Y algo importante, recuerden que la glándula parótida se encuentra inervada por el glosofaringeo. En cambio, tanto la glándula submandibular, sublingual y la glándula lagrimal se encuentran inervados por el nervio facial. Luego, los nervios vestíbulo-cocleares. Recuerden que el vestíbulo coclear se encuentra en el bulbo y en el puente. Ahora, si en el bulbo se encontraba la parte coclear, el componente vestibular se encuentra a nivel del puente o la protuberancia. Eso deben acordarse muy bien. Así que aquí tengo un resumen de todito. Bien, recuerden que hay cuatro nervios craneales que se originan en el puente de protuberancia, el 5, 6, 7 y el octavo par craneal en su rama vestibular. Ahora vamos con la última parte del tronco encefálico y terminamos esta parte. El mesencéfalo o cerebro medio se encuentra entre lo que va a ser el diencéfalo y lo que va a ser igual, en todo caso, el puente o la protuberancia. El mesencéfalo mide 2.5 centímetros. Es atravesado por un acueducto, el acueducto mesencefálico de Silvio. Ahora, el mesencéfalo tiene dos partes. La región anterior se llama pedúnculos cerebrales, que bueno, contiene tractos, contiene axones como tal. Tiene axones de neuronas motoras de los haces córtico espinal, córtico vulvar y córtico pontino. Córtico espinal, corteza médula. Córtico vulvar, corteza a bulbo raquídeo y córtico pontino de la corteza al puente o la protuberancia. En cambio, la parte posterior del mesencéfalo contiene el tegmento o tectum. Ahora, miren, el tegmento o tectum son como masas ovaladas y hay cuatro. Tengo los colículos superiores, o llamados tubérculos cuadrigeminales superiores, que se encargan de qué? Actividades visuales, movimientos oculares, movimiento de la cabeza, ojo y tronco en respuesta a estímulo visual, y los colículos inferiores, que están relacionados con la vía auditiva, o tubérculos cuadrigeminales inferiores, vía auditiva. Hay un reflejo, el reflejo de sobresalto, que esta imagen es un buen ejemplo, en la cual ante un ruido intenso, tanto tus músculos del tronco, extremidades, se mueven. Ahora, igual, dentro del mesencéfalo hay una sustancia, la sustancia negra, que tiene neuronas dopaminérgicas que controlan la actividad muscular subconsciente, como caminar, ¿no? Como caminar o el balanceo de las manos al caminar. También tengo el núcleo rojo, que bueno, controla movimientos musculares. Ahora, en el mesencéfalo hay dos núcleos. El núcleo nervio troclear, hay dos nervios, lo siento. El nervio troclear y el nervio oculomotor, que recuerden que controla movimientos oculares. Y hay otro nervio más, el nervio oculomotor accesorio. Ese nervio controla la contracción del músculo liso
ya sea el cristalino o músculo circular del iris.